viendo las doctrinas de la gracia. El día de hoy veremos gracia irresistible. Ya pasamos a otro tema. Pasamos a la letra I del tulip. A la letra I de gracia irresistible, o nosotros lo vamos a llamar el llamado eficaz. ¿Ya? El llamado eficaz. Vamos a leer Romanos 8:28. Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el texto que veremos hoy, hablando del llamado eficaz. Ya hemos abarcado una gran parte, hermano, de las doctrinas de la gracia, ¿cierto? Hemos hablado del preconocimiento, de la predestinación, de la elección. Hemos hablado de la muerte, ¿cierto?, total del hombre, del ser humano. Y también hablaremos acerca de la glorificación. La palabra que haremos énfasis en el día de hoy, hermanos, será la palabra llamados. Llamados, que en el verso 28 dice, son llamados. Después en el verso 30, y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Esa es la palabra que haremos énfasis, llamados. Porque eso es lo que somos nosotros, somos llamados. ¿Ya? Eso es lo que somos, llamados. Es una palabra muy simple en el idioma español, ¿cierto? Esta palabra llamar. Todos entendemos esta palabra, la usamos a menudo para llamar a alguien, ¿cierto? Cuando llamamos allá en la casa, llamamos a mi hijo que baje a comer, le gritamos, ¡vamos a! Ese es un llamado, ¿cierto? Y es una palabra cotidiana muy fácil de comprender en nuestro idioma. Entonces realmente hay todo tipo de llamados, una especie de llamados minimalistas, como el que dije recién, ¿cierto? Que de cierta manera ofrece a alguien para que llegue a la mesa, o también un llamado telefónico, también se puede aplicar a esto, como un llamado. Usted llama a una persona y espera, ¿cierto?, que le respondan del otro lado del teléfono. Y hasta algo más serio podría ser como un llamado, ¿cierto?, de parte de la jefatura de nuestro trabajo, ya es un llamado serio, ¿cierto?, cuando nos llama la atención, o cuando es un llamado también por algún motivo o circunstancia. O también un llamado al pastorado de una iglesia, también es un llamado más serio. O una citación, ¿cierto?, del juzgado que nos llegue a nuestra casa, y es una citación que no podemos dejar pasar. Porque si la dejamos pasar, ¿qué es lo que pasa? Llegan los caballeros esos de verde a buscarlo a uno. Pero en todos estos casos, usted todavía puede escoger ignorarlos, ¿cierto? Está de moda hoy en día que los mensajes, los WhatsApp, y uno elige, ¿cierto?, en su libertad, obviamente, porque es su teléfono, es su número, usted decide si responder o no a ese mensaje, o un llamado telefónico también. Somos dueños nosotros de responder o no responder a eso. Y podemos escoger ignorarlo. Puede resistir a cualquiera de esos llamados y hacer lo que usted quiera hacer. Pero la Escritura revela una verdad acerca de un llamado, un citatorio que no puede ser ignorado y no puede ser resistido. ¿Cierto? ¿Lo saben cuál es? El citatorio obligatorio contundente por parte de Dios. Nosotros hemos recibido ese llamado, hermano. Y fue un llamado eficaz. Porque por algo usted está acá el día de hoy. Es una orden de comparecencia para aparecer delante de Él en su corte con el propósito de ser declarados justos. Hay un propósito detrás de ese llamado, ¿ya? Y ese llamado no puede ser ignorado, hermano, porque es para sus elegidos. Es un llamado para que todos los pecados sean perdonados y ser liberados de cualquier juicio o cualquier condenación. Este es el llamado de que usted lee en Romanos 8, un llamado que justifica. Es un llamado que viene según el propósito divino. Recuerden que todo viene de parte de Dios. El llamado también es de parte de Él. Es un llamado que viene a aquellos que son predestinados, según Él,
preconocimiento, según la presciencia y la sabiduría, el poder y la misericordia de Dios. Aquellos que son predestinados, aquellos que son elegidos, aquellos que son los escogidos, que también hemos hablado mucho de los escogidos, ¿recuerdan? Es un llamado que lleva desde la justificación hasta la gloria eterna, que va a ser el fin de todo. Los teólogos han llamado a este llamado un llamado eficaz, determinante, un llamado decisivo, un llamado conclusivo, un llamado irresistible, que es el llamado a la salvación. Es el citatorio divino no para juicio y no para castigo, sino para que usted pueda ser declarado justo, libre de la condenación, perdonado. Y repetimos, es el llamado a la salvación. Y la pregunta que surge acá, ¿puede ser negado? ¿Puede ser resistido? ¿Es posible no conformarse a ese llamado? ¿Podrá el Señor llamar y que la persona le diga, no Señor, yo no voy? ¿Podrá hacer eso la persona, el pecador? Recuerden que lo hemos visto ya. El verso 30 dice a los que predestinó. A los que predestinó, a estos también que llamó. ¿Podría ser negado este llamado? No es cierto. Porque es un llamado a los que Dios predestinó. Pero eso es un llamado eficaz. Es un llamado que va a tener respuesta positiva. Entonces ese llamado está limitado a aquellos que son los elegidos. No estamos hablando aquí acerca de un llamado general, ¿ya? O un llamado amplio que abarca a todo el mundo. No hablamos del llamado general que el apóstol Pablo habla al citar al profeta en el Antiguo Testamento, ni estamos hablando de la palabra en Mateo 22, donde dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Ya? No es ese llamado del que estamos hablando acá. No estamos hablando acerca de lo que podríamos llamar un llamado general, como cuando se predica el Evangelio. Una invitación externa general del Evangelio, no es eso. Sino que estamos hablando acerca de algo que viene solo a los predestinados y que resulta en justificación, en salvación. Y esta es la razón por la que es un llamado eficaz, es un llamado efectivo. No puede ser negado, es imposible que sea negado. Esta palabra llamados, hermanos, es una palabra griega de la raíz kaleo, ¿ya? Significa llamar a la presencia de. Puede ser como los ejemplos que acabamos de ver. Es usada en el ejemplo en Mateo 2:7, donde dice que Herodes llamó a los magos, ¿cierto?, a su corte, a su presencia, y ellos vinieron. La palabra puede ser usada en circunstancias menos serias, pero la palabra que es utilizada en las Escrituras es la palabra de un orden de comparecencia. De hecho, es tan descriptiva, digo, que nosotros como creyentes somos los llamados, nosotros, así nos llama la Escritura, y la iglesia es la eclesía. Y no es de kaleo, sino de ekaleo, ya del griego ekaleo, que es un citatorio. Es una palabra un poco más fuerte, hermano. Es más fuerte de ser llamado a la iglesia. Entonces se convierte en la forma del nombre de ese verbo, los llamados. Entonces la iglesia es la asamblea de aquellos que son llamados. De ahí viene la palabra iglesia, eclesía. Y de la palabra ekaleo es el llamado, ¿cierto? Que es un llamado poderoso, es un llamado que no puede ser resistido. Pero enfatizo, hermano, es que es un llamado para los que antes predestinó, ¿cierto? A los que predestinó, perdón, digo, a estos también llamó. En ese orden. Recuerden que Dios es el que hace que el corazón del ser humano, del hombre o de la mujer, lo acepten. Es Él el que hace la obra en la persona. Porque la Biblia nos dice que todos, ¿cierto? Nosotros en Romanos habla que estamos muertos, que no hay justo ni aún uno. Entonces Él es el que hace posible todo esto. Y Él es el que nos integra a esta asamblea de los llamados, de los citados, que estamos aquí en el día de hoy. Somos los llamados. Y esto se vuelve muy claro, hermanos, a lo largo de las Escrituras, y no solo en Romanos, sino que en Romanos 1, y esto lo llevará a un nuevo nivel de entendimiento, hermano. Porque Pablo dice acá, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol
apartado para el Evangelio de Dios. Él es una persona apropiada que podemos estudiar para este tipo de llamado, porque cuando el llamado de Dios vino a la vida del apóstol Pablo, fue un citatorio soberano. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? ¿Recuerdan cuando iba camino a Damasco, lo tumbó del caballo y se le apareció? ¿Y qué fue Pablo resistió a ese llamado? ¿Y por qué piensa usted que él no resistió a ese llamado si Pablo era un hombre, era muy religioso, él de sus creencias, de sus costumbres, fariseo de fariseos decía que era él? ¿Qué pasó en el corazón de Pablo para que él dijera cuando se le apareció quién era el Señor? Y para que obedeciera al llamado que se le hizo en ese momento. Fue Dios quien transformó su corazón y su vida. Recuerden que él asesinaba a cristianos. En el nombre de Dios lo hacía. Él mataba a cristianos en el nombre de Dios porque pensaban que ellos estaban desviando las verdaderas tradiciones de su pueblo. Era como una secta. Entonces él es un ejemplo del llamado efectivo y soberano de parte de Dios. Fue un citatorio soberano, divino, de la gracia irresistible. Él fue azotado en el polvo en el camino a Damasco con nada que hacer más que responder. Él es llamado como un apóstol. Y en el versículo 6, él está hablando de la obediencia de la fe. En el verso 5 anterior dice, para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados, ¿se fijan? Apartados. Entonces la iglesia, hermanos, son los llamados, los apartados, los santos. En 1 Corintios 1:1, en el verso 1 nuevamente dice Pablo llamado a ser apóstol. Eso no quiere decir que su título, que es su título, bien digo. Él quiere decir que fue llamado por Dios. ¿Ya? No está diciendo que él está demostrando que es un apóstol, sino que está hablando de su llamado de parte de Dios. Dice por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo. Y nuevamente no era algo que él podía resistir. Verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Este santo significa, ¿cierto? Obviamente apartado. La iglesia es la iglesia de los santos. ¿Sí? Cuando usted le digan santo, no diga, no, yo estoy muy lejos de ser santo. Usted es un santo, usted es un apartado de Dios, que está en la iglesia, en la congregación de los santos. Entonces, sea lo que sea, este llamado a usted lo hace un santo. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, a los apartados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Religiosos, llamados a ser santos. Romanos 8 lo justifica, ¿cierto? Nos justifica Romanos 8 a nosotros como iglesia. Y aquí lo santifica. En el verso 9, Dios es fiel mediante quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. ¿Fuimos llamados a qué? A la comunión con Jesucristo, que es parte de lo que hablaba nuestra hermana Lisette en delante. Ustedes fueron llamados a la comunión con Cristo, a disfrutar, ¿cierto?, con el Señor, de su presencia, de sus consejos, de su palabra. Y fuimos llamados por Dios. ¿Recuerdan que Dios, desde antes, Él nos tenía como un regalo para su Hijo? Eso es lo que éramos en el pasado. En 1 Corintios, en el verso 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los, ¿quién? Llamados. Para los llamados, así judíos como griegos. ¿Se fijan que habla de un general? Que es lo que hablábamos también el domingo pasado, del llamado general a toda tribu, lengua y nación. Acá está hablando de lo mismo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Que es parte también de lo que hablaba nuestra hermana Licen delante. Porque muchos nos tildan a nosotros de locos, ¿cierto? De fanáticos. Pero eso gracias a otros hermanos que son como ellos nos califican. Pero no es así. No es así. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, si usted está entre los llamados,
Entonces, cuando Cristo crucificado es predicado, Él se convierte para usted en el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para los judíos es tropezadero, para los gentiles es locura, pero para los llamados, sean judíos o gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Este es un llamado que hace a aquel que es llamado parte de los llamados, de la eclesía, de lo que acabamos de ver. Verso 26, considerad vuestro llamado, dice. Considerad vuestro citatorio, el citatorio divino. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios ha escogido entonces las cosas débiles del mundo para avergonzar a las cosas fuertes, a los sabios. Las cosas bajas del mundo y lo menospreciado Dios ha elegido. Y ahí tenemos, cierto, el llamado, que es algo que Dios ha hecho en nosotros. Es algo que Dios ha escogido hacer con nosotros. Y acá la palabra es clara, dice que no somos muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni nada por el estilo, sino que lo débil del mundo escogió Dios. Y eso le place al Señor, hermano, hacer de las cosas débiles, hacerlo para avergonzar a lo fuerte. No estoy diciendo que Dios llama solamente gente débil, sino que es un llamado general. Dios tiene en sus filas, ¿cierto?, a quien Él ha escogido. Y hay también gente poderosa, gente inteligente, letrada, muy culta en las iglesias. El verso 30 lo resume al decir: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cristo se vuelve para usted la sabiduría de Dios, la justificación y la santificación, y la redención por lo que Él hizo. Él nos eligió, hermano. Somos los predestinados y Él nos llamó a nosotros. Porque a quien Él predestina, Él llama. A quien Él llama, Él justifica. Y después de justificarlo, lo glorifica. Estamos hablando aquí entonces acerca del llamado a la comunión de los santos en la comunión de su Hijo. Dios nos llama, ¿cierto? Es un proceso de llamado, la santificación, la santificación y la glorificación, que será el final. Dios nos santifica, Dios nos aparta, Dios nos preserva, hermano. Ya nosotros perseveramos, pero Dios es el que nos preserva hasta el día del fin. Por eso la Escritura no enseña de que nosotros nos podamos perder algún día. La Escritura nos enseña de que sus llamados, que sus elegidos puedan irse al infierno. Sí nos enseña que podemos tropezar, que podemos caer, que podemos pecar de manera grave, de manera fuerte, pero no de manera definitiva, hermano. Usted a lo mejor va a poder cometer un pecado horrendo, feo, lo que sea, pero usted está seguro en las manos del Señor. Usted no se va a perder por un pecado. No le estoy diciendo que peque, ya tengo que ser claro en eso. No significa que tenemos chip libre para pecar. O si estoy a punto de cometer una falta grave y yo sé que no debo hacerlo y lo voy a hacer, ahí está, cierto, la amonestación dentro mío. ¿Y cuál es la mejor decisión que debo yo tomar? Conociendo y sabiendo que Dios está mirándome, que Dios está ahí conmigo. Conociendo y sabiendo cuál va a ser el ejemplo que voy a dar a los demás, como también lo hablaba nuestra hermana Alicia. Porque debemos ser ejemplo, pero con nuestra vida, no con nuestra boca. De la boca es muy fácil hablar, hermano. Es muy fácil decir cosas, pero es más valioso hacerlas y enseñarle a los demás con nuestro ejemplo. Gálatas capítulo 1, veamos la coherencia de esta verdad. En el verso 6 Pablo dice: estoy sorprendido. Los gálatas estaban desviándose, siendo engañados por algunos falsos maestros, aunque eran creyentes. Él les dijo: estoy sorprendido que tan rápidamente están desertando a aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy sorprendido de que tan rápidamente están dejándolo a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Y él está diciendo aquí que Dios los llamó a sí mismo, los citó a sí mismo a través de la gracia de Cristo, y estoy sorprendido, dice, de que están desviándose.
¿Qué estaban haciendo? Siguiendo un evangelio engañoso, un evangelio distorsionado, algo diferente. Hoy en día no se predica mucho el evangelio, hermanos. Hay iglesias donde solamente hay humo, hay luces, hay música, hay emociones. Lo pasan súper bien, lo pasan rico, lo pasan chancho, como decimos acá, ¿cierto? Se divierten, se van con su autoestima bien elevado, bien contentos. Pero no hay palabra, hermano. No hay palabra, hay solamente motivación. ¿Y la motivación cuánto dura? Yo creo que salen de la iglesia un par de horas, la motivación se va. Pero la palabra del Señor, ¿dónde queda? Acá adentro, en el corazón. Y eso es lo que nos nutre a nosotros, hermanos. Eso es lo que nutre, eso es lo que hace a una iglesia que sea grande, hermano. La palabra del Señor, porque eso es lo que nos va a transformar y nos va a cambiar. No el baile, no la música. La alabanza es para quién? Para el Señor. No es para que yo me sienta, ¡ay, qué linda la alabanza! Me encantó. No, la alabanza no es para ustedes, hermano, no es para mí. La alabanza es para el Señor. Usted le canta al Señor, usted adora al Señor, usted exalta al Señor, pero no es para usted la alabanza. Y eso piensa mucha gente a veces que no le gustó la alabanza, que el servicio estuvo fome, que estuvo aburrido. Pero ¿a qué llamamos un servicio, un culto fome o aburrido? Eso no existe, hermano. No existe un culto fome o un culto aburrido. ¿Por qué? Porque nosotros venimos acá a adorar al Señor, que es la primera parte de la alabanza, ¿cierto? Y después pasamos a el mensaje, a la palabra del Señor, donde todos aprendemos. Entonces, ¿qué tiene eso de aburrido? Porque antes decíamos eso, ¿cierto? No hubo tanto fuego en el servicio, no hubo tanto avivamiento. Nos llegaron con ganas de danzar los hermanos, o de hablar en lenguas. Esos son unos aspectos secundarios, hermanos, de la iglesia. Lo verdadero aquí es la adoración y la palabra del Señor. Eso es lo que a usted lo va a salvar. No que se sienta bonito. Y si se va triste hoy día porque Dios le tocó, le pellizcó su pecadito, gloria al Señor. Gloria a Dios, ¿cierto? Que nos vamos así medio molestos porque la palabra de lo que hablaba, del pecado. Aunque hoy estamos viendo, ¿cierto?, un tema más teológico, pero que no toca muchas veces, ¿cierto?, nuestras faltas, pero ya van a venir esos temas, no se preocupe. Pero estos son temas que también debemos hablarlos como iglesia, porque debemos aprender también. Debemos tener tranquilidad en nuestra salvación, en lo que Dios nos ha entregado. Porque muchas veces la gente piensa que pierde su salvación y camina temerosa, que no quiere hacer esto, que esto es pecado, y todo es pecado. Y hay iglesias así, hermano, donde todo es pecado. El que se sube al púlpito con terno, con corbata, porque si no es pecado, está blasfemando ahí en el lugar santo. Y sabemos muy bien que la limpieza debe ser ¿dónde? En el interior. Ahí debe ser la limpieza. Los demás son trapos, hermano, eso es ropa. Obviamente no me voy a subir con chori y con hawaiana. Eso ya es una falta de respeto. Pero hay iglesias donde lo hacen. Lo hacen. Y tienen a la gente así, hermano, caminando en un evangelio de que todo es pecado, de que se van a ir al infierno si pierden la salvación. Y al final la gente, más que ir a disfrutar e ir a servir al Señor, se vuelven tristes a sus hogares. Porque les predican de un Dios que es solamente mano dura. Y sabemos que Él es mano dura, ¿cierto? Pero también es amor y fuego consumidor. En el verso 11 retomamos: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es de acuerdo al hombre. No es palabra de hombre, está diciendo Pablo. No lo recibí del hombre o fui enseñado. Yo lo recibí a través de una revelación de Jesucristo, cuando Él lo tumbó del caballo. Lo hizo molder el polvo. Vosotros habéis oído de mi vida anterior en el judaísmo. Solía perseguir a la iglesia de Dios sin medida, tratando de destruirla. Así de apasionado era Pablo, hermano. Tan apasionado que mataba cristianos en el nombre de Dios. Entonces él estaba avanzando en el judaísmo y decía mucho más allá de mis contemporáneos. Él se consideraba mucho mayor porque era un hombre apasionado, Pablo, hermano. Era un hombre apasionado en lo que era
Dios, en lo que eran sus creencias. Era muy apasionado hasta el punto que mataba a cristianos, imagínense. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros, hermanos, o aparte de nosotros, yo no hablo en general, ser más apasionado. Él decía que estaba mucho más allá de sus contemporáneos, mucho más elevado, mucho más conocimiento, mucho más comprometido, siendo mucho más celoso, decía, de mis tradiciones ancestrales. Pero cuando le agradó a Dios, quien me apartó aún desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Esa fue una revelación que Dios le dio a Pablo. Porque él jamás pensó, hermano, que él iba a andar predicando a aquel que perseguía. Así como yo nunca pensé estar en una iglesia, hermano. Yo jamás pensé estar aquí predicando. Nunca. Yo creo que a usted le pasa lo mismo. Usted nunca pensó estar aquí. Pero como dice Pablo, cuando le agradó a Dios, cuando le plació a Dios, cuando a Él le dio su santa y soberana gana, nos llamó, nos apartó y nos tiene aquí para su gloria, hermano. Y eso es maravilloso, hermano. Debemos gozarnos en eso, en esas palabras, porque es increíble esto, hermano. Es increíble. De uno nunca pensar estar en un lugar, estés en un lugar, ¿cierto? Y es todo por la gracia del Señor. Y es hermoso también ver que Dios nos ayuda a continuar. Porque así muchas veces yo he tenido mis debilidades y Dios ha estado ahí, mi esposa ha sido mi pilar. Y así nos ayudamos mutuamente. Porque esto no es fácil, y todos lo sabemos, no es fácil. Pero Dios no va a permitir que nosotros demos un paso atrás. Eso no está permitido, hermano. Siempre para adelante. Y si nos caemos, como decía nuestra hermana Lisette también, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos. El que se cae y se queda en el suelo, ahí está la duda. ¿Será o no será? Interrogante ahí, ¿será o no será? Entonces cuando Dios le agradó alcanzarlo, sabiendo que todavía había sido determinado, inclusive desde el vientre de su madre, y Él lo llamó mediante su gracia, cuando le agradó. Él reveló a su Hijo en mí para que predicara entre los gentiles, dice Pablo. Pablo entendió que simplemente había sido tomado del cuello por Dios y despertado a la gloria de Cristo y salvado. Y también hecho un apóstol. Él se refiere en una de sus cartas, dice yo, como un abortivo, dice. Como el último, como el sacado de la basura. Así se define Pablo. Y Dios me tomó y me salvó y me hizo un apóstol. El último, dice él, habla del último de los apóstoles. En Efesios 4, nuevamente, para que veamos que es un lenguaje común en el Nuevo Testamento. Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar, ¿cierto?, en la comunión con el Señor. Esto no puede ser un llamado general. Esto no puede ser un llamado que usted pueda tomar o dejar. Es un llamado mediante, este es un llamado mediante el cual usted ha sido llamado, que demanda que usted viva una vida de cierta manera, una vida santa, ¿cierto? Por lo tanto, es un llamado transformador, justificador, santificador. Y entonces usted debe vivir con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermosas palabras, hermano. Entonces así es como debemos andar nosotros, en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Si yo le caigo mal, tiene que soportarme, tiene que amarme. ¿Escuchó? ¿Amén o no amén? Amén. ¿No amén? Este es un llamado entonces, hermano, a la salvación y nada más. Un llamado a un cuerpo, a un espíritu, a una esperanza, a un Señor, a una fe, a un bautismo, a un Dios y Padre que es por todos nosotros y que es sobre todos y por todos y en todos.
Entonces es un llamado que supone una respuesta de una vida que es vivida de manera digna, en donde quiera, entonces que usted vea la idea de un llamado a la salvación. En la epístola del Nuevo Testamento siempre es este llamado eficaz, determinante, operativo. ¿Por qué? Porque es el llamado salvador de parte de Dios. Siempre que veamos estos llamados, a los que fueron llamados, somos nosotros, es la iglesia. La eclesía, que somos nosotros, de ecaleo, como lo vimos, ¿cierto? Que es un llamado poderoso, que es un llamado que no puede ser rechazado. Es un llamado eficaz, o como se conoce comúnmente como la gracia irresistible. ¿Por qué es irresistible? Porque Dios ya lo determinó de antemano. Recordemos, hermano, que Dios no obliga a nadie a esto, sino que Él escoge personas en su soberanía, sabiendo que todos van camino ¿a dónde? Al infierno. Y volvemos a lo mismo, ¿cierto? Al principio de todo este tema, que Dios elige, de la corriente que van todos hacia el infierno, Dios elige salvar a algunos. Y en eso no hay injusticia. En eso hay gracia y misericordia de parte de Dios. Los otros reciben justicia. ¿Por qué? Porque Dios los deja a su libre albedrío. Que hagan lo que quieran, que hagan lo que se les antoja, que vivan como quieran vivir. Pero Él aparta un grupo para su gloria, para predicar, para evangelizar, para ser ejemplo para aquellos que van al infierno. Y Dios en su soberanía, ¿cierto?, elige y abre el corazón de las personas. Entonces, esta es la primera parte de este llamado eficaz, hermano, y hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar, damos gracias al Señor. Continuamos la otra semana con la segunda parte y tercera parte, si no me equivoco, van a salir 3 temas de esta gracia irresistible. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra en primer lugar, por este mensaje precioso, Dios del cielo, que cada día nos confirma más que la obra es completamente tuya, Señor, es 100% tuya, Padre. Nosotros formamos parte de esto gracias a ti, Señor. En tu soberanía decidiste tenernos en este lugar, cuando podríamos estar en el mundo deleitándonos en nuestros placeres, en vicios, en cómo vivíamos antes, Señor, nuestra antigua manera de vivir. Pero a ti te plació, Dios del cielo, tomarnos, limpiarnos, poner anillo en nuestra mano, poner calzado en nuestros pies y vestiduras y traernos a este lugar. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por esta vida que nos has permitido vivir en ti. Jamás imaginada, al menos en mi mente, Señor. Jamás imaginada, Padre, pero que te doy muchas gracias por tenerme acá en este lugar. Gracias, Dios, por tu continua transformación en nuestras vidas. Sabemos que este es un llamado, Señor. Sabemos que este es algo que continuamente estamos transformándonos, estamos cambiándonos, Señor, para el día de mañana llegar a la perfección, a la altura del varón perfecto que es Jesús. Gracias, Señor. Guárdanos, cuídanos, presérvanos hasta el fin, Señor. Usted, Padre amado, comenzó esta buena obra y usted la terminará en su Hijo amado. No hay nada más que hacer sino que vivir una vida santa ante ti, Padre. Una vida santa ante los demás. Porque en la cruz tu Hijo amado ya pagó todo. Todo fue pagado en la cruz y Él mismo dijo: consumado es. No hay nada más que hacer, Señor. Todo es gracias a ti, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado el día de hoy en este lugar. Los que no han podido estar también, bendíceles, Señor. Y pon en su corazón, Señor, ese deseo y ese anhelo de estar en tu casa de oración, en este lugar santo donde hemos venido a verte a ti, donde hemos venido a tener comunión también con los hermanos, donde hemos venido a adorarte y a bendecirte. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, entregamos todo esto, mi Señor, en tus manos. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.